Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 295. ¿Cuándo quieres practicar? 2. Lupin abrió los ojos. Su cultivo había aumentado una vez más. Estaba en el 8º nivel de la etapa del alma naciente. El efecto fue muy bueno. En ese momento, Lupin se tocó la barbilla. La ropa de Xiaoqi hace un momento era tan hermosa. Fuera de la habitación de Wang Xiaoqi, Lupin estaba en la puerta. Llamó suavemente a la puerta. No hubo movimiento en la habitación, pero Lupin sabía que ella estaba adentro. ¿Puedo entrar? Preguntó Lupin. Qibao resopló y la puerta se abrió automáticamente. Lupin entró en la habitación y cerró la puerta. Al ver a Wang Xiaoqi en la cama, ya se había puesto un lindo pijama de osito. ¿Por qué te cambiaste de ropa? Lupin preguntó con curiosidad. Wang Xiaoqi puso los ojos en blanco y dijo enojada. ¿No dijiste que no querías ver? No dije que no quería verlo. ¿No quería cultivarme hace un momento? Wang Xiaoqi lo miró y dijo débilmente. ¿No podría esperar un rato? El sistema me dio una recompensa hace un momento. Lupin dijo con un puchero. No se puede retrasar. Después de cultivar durante 3 horas, mi cultivo aumentó en un nivel. ¿No te has dado cuenta? Oh, es tan alto. Dijo Wang Xiaoqi mientras sacaba una pastilla. Si lo comes, probablemente llegarás a la etapa de tribulación. XT. Lupin miró la pastilla en la mano de Wang Xiaoqi. Lupin se acercó. Al mismo tiempo que la abrazó, colocó convenientemente la pastilla en su anillo de almacenamiento. Él sonrió y dijo, te lo juro, tu atuendo era realmente muy hermoso hace un momento. Vine aquí especialmente para echar un vistazo. Lupin abrazó a Wang Xiaoqi y su corazón latió un poco más rápido. Ese pequeño resentimiento también se desvaneció en el aire. ¿En realidad? En realidad. Entonces lo usaré para que lo veas. Los ojos de Wang Xiaoqi parpadearon levemente. Bueno. Lupin también estaba emocionado. Sal, me cambiaré de ropa. Dijo Wang Xiaoqi. Lupin estaba perdido. ¿Qué quieres decir? Wang Xiaoqi vio que fingía estar confundido, así que apretó los dientes y dijo. Tienes que salir. ¿Por qué? Tú, vete. ¿Por qué tengo que salir? Wang Xiaoqi sintió una sensación de impotencia. ¿No fue este un ciclo interminable? Lupin se inclinó y sonrió. Somos un matrimonio de ancianos, ¿para qué molestarse? Wang Xiaoqi resopló con frialdad. Anuncios de Put Future. Se levantó una pantalla roja de luz. Ella todavía era algo incapaz de dejarlo ir. Después de todo, nunca antes había estado cerca de un chico. La pantalla de luz se dispersó y Wang Xiaoqi se paró frente a Lupin con su traje sexy. Inclinándose ligeramente, el corazón de Lupin se llenó de lujuria. Dijo con dificultad. Tengo muchas ganas de caer en una zanja y morir. Vete al infierno. Por supuesto, ella solo fingía estar enojada. En la secta, todo iba por buen camino. Los discípulos sintieron los beneficios de la secta y continuaron cultivándose. Wang Xiaoqi y Lupin se acercaban cada vez más. Sin embargo, ambos estaban actualmente preocupados por problemas. Esposo, ¿qué crees que debo hacer para obtener más puntos de contribución a la secta? Wang Xiaoqi y Lupin estaban viendo juntos una película didáctica mientras hablaban. Sin embargo, mientras hablaban, sus ojos seguían mirando la pantalla y su rostro estaba ligeramente sonrojado. Lupin se tocó la barbilla y dijo, ¿por qué no intentas erigir otro edificio para la secta? Después de todo, la gran cantidad de puntos de contribución de la última vez provinieron todos de la construcción de un edificio por parte de Wang Xiaoqi. Los ojos de Wang Xiaoqi se iluminaron. Así es. ¿No sería suficiente con levantar otro edificio en un radio de 100 millas? De todos modos, no le faltaba dinero. Dim dong. La infraestructura actual de la secta está completa. Los puntos de contribución para la construcción de edificios se reducirán considerablemente. Para sorpresa de Lupin, el sistema en realidad le dio una pista. Se apresuró a decir, no construyas más. El sistema dijo que ahora está dando menos puntos. Wang Xiaoqi preguntó, ¿puedes ayudarme a preguntar qué obtendrá más puntos? Ayudar a la secta a defenderse de enemigos externos, elevar la reputación de la secta, reclutar una gran cantidad de genios y nutrir a los discípulos de la secta para que se conviertan en talentos. Todos ellos recibirán una gran cantidad de puntos de contribución. Lupin transmitió el mensaje y Wang Xiaoqi se rió. ¿Qué tal si esos discípulos de nuestra secta toman algunas pastillas cada uno? Wang Xiaoqi hizo una sugerencia. Lupin estaba un poco inseguro.
¿No es eso malo? ¿No es una pérdida demasiado grande? ¿Todavía necesitamos gastar dinero para establecer la secta? Wang Xiaoqi se rió y dijo, ¿te falta dinero? Esos cadáveres de demonios y piedras espirituales inmortales tuyos se pueden cambiar por dinero. ¿Puedes cambiarlos? Tengo muchos dólares estrella. Se pueden canjear por puntos de contribución. ¿Por qué no? Lupin también reaccionó. Bueno. Entonces les pediré que se reúnan. Recuerda, no tienes que iniciar también la transmisión en vivo para aumentar la reputación de la secta. En este momento, Wang Xiaoqi realmente quería los puntos de contribución de la secta. Mientras hablaba, Lupin extendió la mano para apagar la computadora. Esperar. Wang Xiaoqi lo detuvo y desvió su mirada hacia la película didáctica en la computadora. Ella preguntó con curiosidad, ¿ves a menudo este tipo de películas? Lupin se enfureció de inmediato. ¿De qué estás hablando? ¿Soy ese tipo de persona? Si no dijeras que no entiendes e insistieras en verla, ¿podría ver este tipo de película? ¿En realidad? Absolutamente. Pero, cariño, ya casi terminamos con nuestra clase teórica. ¿Cuándo vamos a practicar? A Wang Xiaoqi no le gustaba prestarle atención. Anuncios de Put Future. Fuera del edificio, Chunangxi abrió los ojos. Tuvo una ganancia inesperada. En los 2 meses posteriores a su ingreso a la secta, su cultivo había aumentado en 2 niveles. Además, desde que ingresó a la secta, su velocidad de cultivo había aumentado varias veces. Fue aún más aterrador. Los demás eran iguales. Nunca antes habían experimentado un sentimiento de cultivación tan grande. En este momento, todos y cada uno de ellos tenían un mayor sentido de identificación con la secta de los 7 Fénix. Para decirlo sin rodeos, solo cuando hubiera beneficios tendrían un sentido de identificación. Ahora, la lealtad de la secta era mucho, mucho mayor que antes. Los discípulos de la secta externa y los discípulos de trabajos ocasionales estaban todos reunidos. Se sentaron a ambos lados. Ahora en la secta, se podría decir que los dos grupos son muy distintos. Entraron Lupin y Wang Xiaoqi. Esta fue la primera vez que Wang Xiaoqi apareció ante los ojos de estas personas. Después de todo, sus vidas no se cruzaban y a estas personas no se les permitía subir a los pisos superiores. Al ver una belleza de primer nivel como Wang Xiaoqi, los ojos de todos se abrieron como platos. Chunangxi también echó algunas miradas más. Wang Xiaoqi caminando junto con Lupin fue realmente bastante llamativo. Al llegar frente a todos, Lupin sonrió y presentó. Este es su subdirector, Wang Xiaoqi. Al escuchar esto, una ola de extraños gritos surgió de la multitud. Esta es la esposa del amo, ¿verdad? Por supuesto. ¿No es obvio? Lupin no se mantuvo ceremonial y sonrió. Ella también es mi esposa. Los estudiantes en el lugar se rieron. Lupin miró a Lin Yuejin y preguntó, ¿ha comenzado la transmisión en vivo? Lin Yuejin asintió. En ese momento, una gran cantidad de usuarios de Internet ya habían inundado la sala de transmisión en vivo. Ha pasado mucho tiempo desde la última transmisión en vivo de Lupin. Durante este periodo de tiempo, también hubo algunas personas que publicaron en Internet sobre la vida interna de la secta de los 7 Fénix, incluido el nivel de técnicas de cultivo que practicaban. Al respecto, Lupin no lo prohibió. No había nada que no pudiera mostrarse a otros a menos que se tratara de información confidencial. Sin embargo, esto fue un shock demasiado grande para una persona promedio. Después de todo, cultivar la técnica de cultivo de grado As, así como que la secta también tuviera una técnica secreta que podría aumentar la velocidad de cultivo, era simplemente demasiado perfecto. En ese momento comenzó la transmisión en vivo. ¿Qué están haciendo? No lo sé, hay tanta gente. ¿Quién está al lado de Lupin? Ella es tan bella. Mierda. Una diosa. No puedo más, estoy enamorada. Diosa, ¿puedes verme? La aparición de Wang Xiaoqi atrajo inmediatamente la atención de la gente. En ese momento, detrás de los estudiantes, hubo una proyección de la transmisión en vivo. Wang Xiaoqi y Lupin pudieron ver los comentarios. Al ver los elogios en la pantalla, Wang Xiaoqi sonrió y se presentó. Soy Wang Xiaoqi, la subdirectora de la secta de los 7 Fénix y la esposa del maestro de la secta. Capítulo 296. Gaozen 1. Wang Xiaoqi terminó de presentarse. Ella sonrió al grupo de discípulos y dijo, hoy he reunido a todos aquí con un propósito muy simple. Como discípulos de nuestra secta, hablé con tu maestro y decidí brindarte ayuda en la cultivación. Cuando dijo esto, los ojos de todos se iluminaron. ¿No entendieron todos esto bueno? La audiencia en la sala de transmisión en vivo quedó algo decepcionada.
¿Qué tiene de especial la distribución de recursos de cultivo? Muchas sectas recién establecidas lo harán. ¡Qué aburrido! En ese momento, Wang Xiaoqi sacó cajas de fluido de cultivo de su anillo de almacenamiento. Los colocó sobre la mesa y dijo con una sonrisa: los discípulos de la secta externa pueden tener 3 botellas de fluido de cultivo de grado a cada uno. Los discípulos con trabajos ocasionales pueden tener 2 botellas de fluido de cultivo de grado a cada uno. ¿Eh? Al escuchar esta noticia, todos quedaron atónitos. Había que saber que el fluido de cultivo de grado A era el fluido de cultivo más caro disponible en el mercado. El fluido de grado S era casi inaudito. Además, los discípulos ordinarios eran diferentes de Lupin. Cuando cultivaron técnicas de cultivo de grado S, su demanda de fluido de cultivo estaba dentro del rango normal. 3 botellas de fluido de cultivo de grado A por persona, ¿no significaría eso que todos podrían abrirse paso? Incluso para los discípulos con trabajos ocasionales, 2 botellas por persona probablemente serían suficientes para que aquellos con un nivel de cultivo más alto se abrieran paso. Los internautas que vieron la transmisión en vivo estaban alborotados. De ninguna manera. Esto es demasiado escandaloso. Estoy llorando. Nunca he usado fluido de cultivo de grado A en mi vida. Anuncios de Putfuture. Estoy rogando por ser un discípulo de trabajos ocasionales. No lo soporto más. ¿Cuándo será la próxima expansión del reclutamiento? Estoy rogando por unirme a la secta. La mayoría de los discípulos presentes estaban extremadamente emocionados. Sin más preámbulos, Lin Yuejin y Meng Tingting comenzaron a distribuir el fluido de cultivo. En este momento, Gao Zhen estaba mirando a Wang Xiaoqi. Era demasiado hermosa. Aunque ya estaba asombrado por su belleza durante la vigilancia, cuando se conocieron en la vida real, la apariencia de Wang Xiaoqi seguía siendo impresionante. Gao Zhen estaba pensando frenéticamente en cómo debería acercarse a Wang Xiaoqi. Muy pronto, el fluido de cultivo se distribuyó frente a él. Mirando el fluido de cultivo frente a él, Gao Zhen tomó una decisión. Como dice el refrán, la riqueza surge del peligro. Gao Zhen recogió el fluido de cultivo y de repente se levantó. Le dijo en voz alta a Wang Xiaoqi: subdirector. Solo necesito una botella. Mi cultivo ya se encuentra en el 8º nivel de la etapa de establecimiento de fundación. Una botella es suficiente para abrirme paso. Mientras hablaba, reveló una sonrisa que le pareció perfecta. Wang Xiaoqi lo miró y se sintió un poco extraño. ¿Por qué sonreía esta persona? Sin embargo, ella no pensó demasiado en eso. Ella dijo en voz baja: si hay demasiado, guárdalo. Después de avanzar a la etapa núcleo dorado, puedes usarlo para consolidar tu cultivo. Será mejor que te lo devuelva. Lo dejaré para que mis jóvenes lo usen en el futuro. Mientras Gao Zhen hablaba, se levantó y voló directamente. Luego, extendió los brazos y giró un par de veces en el cielo antes de aterrizar frente a Wang Xiaoqi en una postura extremadamente llamativa. Se inclinó levemente y entregó el fluido de cultivo con ambas manos. Sus ojos nunca abandonaron los ojos de Wang Xiaoqi. Esto estaba yendo demasiado lejos. Sin embargo, Gao Zhen también tenía sus propios pensamientos. Tenía mucha confianza en su apariencia. Sintió que mientras a Wang Xiaoqi no le desagradara, Lupin era solo una marioneta. Sin embargo, no sabía que Wang Xiaoqi ya no estaba contento. Tenía muchas ganas de aplastar a este tipo hasta matarlo de un solo golpe. Anuncios de Putfuture. Sin embargo, sabía que se trataba de una transmisión en vivo, por lo que reprimió con fuerza su ira. Lupin también frunció el ceño. Este discípulo parece un poco coqueto. Le gusta estar en el centro de atención. Los internautas que estaban viendo la transmisión en vivo vieron algunas pistas. ¿Este niño siente algo por la diosa? Por supuesto. Míralo. ¿Qué tipo más coqueto? Realmente no es una buena persona. Es tan descarado. ¿De verdad cree que el maestro es un títere? Él no hizo nada, ¿verdad? ¿Están pensando demasiado? Así es. En realidad, Lupin no había pensado en esto al principio, pero él y Wang Xiaoqi pudieron ver los comentarios. Después de verlo, Lupin finalmente reaccionó. ¡Mierda! ¿Ese bastardo quiere seducir a mi esposa? La mirada de Lupin inmediatamente se volvió hostil. Wang Xiaoqi frunció el ceño y dijo: dije que tenías que conservarlo. Date prisa y vuelve. Si Gao Zhen se fuera ahora, Lupin solo sospecharía. Sin embargo, Gao Zhen no le dio mucha importancia. En cambio, sonrió y dijo: subdirector, también estoy haciendo esto para ahorrar recursos para la secta. Será mejor que lo guardes.
Mientras hablaba, quería aprovechar la oportunidad para extender la mano y acercar a Wang Xiaoqi. Tan pronto como se dijeron estas palabras, Lupin se enfureció y dio un paso adelante. Gao Zen, ¿conoces tus malas acciones? Gao Zen lo miró y fingió estar perdido. Maestro, ¿qué hice? De acuerdo con la regla 73 de nuestra secta, las órdenes del maestro no pueden ser desobedecidas. Esta vez, el fluido de cultivo fue proporcionado por la secta. Lo has rechazado repetidamente, lo que significa que has violado las reglas de la secta. Serás castigado durante 3 meses como advertencia. Lupin inmediatamente le dio un castigo. ¿A quién le importa si estaba transmitiendo en vivo o no? ¿Reglas de la secta? Gao Zen dijo con tristeza. Nuestra secta no tiene reglas. XT. Lupin estaba furioso. ¿Aún te atreves a responder? Estoy agregando otro mes. Gao Zen miró apresuradamente a Wang Xiaoqi y la provocó deliberadamente. Subjefe, mire. ¿No está siendo demasiado cruel el maestro? Por favor, ayúdame a suplicar misericordia. En ese momento, Wang Xiaoqi caminó al lado de Lupin y dijo: creo que esta persona no sabe cómo arrepentirse. Agregar un mes todavía es demasiado poco. Añade otro medio año. Déjelo que se calme y haga un buen avance. También es bueno para él. Capítulo 297. Gao Zen, tos. Gao Zen aspiró una bocanada de aire frío. Se apresuró a decir en voz alta: semi-error. Le imploro al maestro y al subdirector que tengan misericordia y me den un castigo leve. Lupin se burló: incluso si sabes tu error, ¿todavía quieres recibir un castigo leve? Aún no comprendes profundamente tu error. Enciérrenlo durante un año como advertencia. Gao Zen apretó los puños, pero no se atrevió a volver a hablar. Si lo hiciera, el castigo probablemente duraría 2 años. Pero se sintió amargado. En ese momento, se arrepintió de todo. Fue demasiado imprudente. Este castigo fue demasiado duro. Pero no pudo hacer nada al respecto. Normalmente no podía ponerse en contacto con Wang Xiaoqi. Ya era raro verla, entonces, ¿cómo no pensar en una manera de presumir? Un año de encierro, que así sea. Esta vez no está mal dejar una buena impresión, se consoló. En ese momento, Lupin se acercó a él y le tendió la mano. Ya que cometiste un error, no uses este fluido de cultivo. Solo entonces podrás mostrar tu arrepentimiento. Además, no quieres usarlo, ¿verdad? ¿Eh? Gao Zen quería negarse, pero en esta situación, ¿cómo podría negarse? Con una mirada reacia, le entregó todo el fluido de cultivo a Lupin. Lupin pensó por un momento, sacó su teléfono y le envió un mensaje a Wang Xiliu. Xiliu, ven rápido. Hay un discípulo que cometió un error. Llévalo a la montaña y cava una cueva para él. ¿Cómo pudo Lupin dejarlo vivir cómodamente en el edificio? Tenía que encontrarle un buen lugar. En ese momento, los internautas estaban encantados. Bien hecho. Te sirve bien. ¿Te atreves a guiñarle un ojo a la diosa? ¿De verdad crees que Lupin es pasivo? Si te enojas, me ocuparé personalmente de ti. Amigo, ¿de qué estás hablando? Hay algo mal con todos ustedes. Hay algo mal con todos ustedes. Al ver que todos estos discípulos habían recibido generosas recompensas, no pudieron evitar sentir envidia. Además, las palabras y acciones de Gao Zen fueron demasiado llamativas. Al poco tiempo, llegó Wang Xiliu. Miró a Gao Zen y preguntó con una sonrisa: ¿ese es él? Lupin asintió. Así es. Ven conmigo. Dijo Wang Xiliu con una sonrisa. Gao Zen parecía indefenso. ¿En qué piso estaba la sala de detención? ¿Por qué no le dijo simplemente que fuera allí? ¿Por qué dejó que un niño lo trajera allí? Anuncios de Put Future. Pero ahora entendió que esta pequeña niña probablemente era la hermana de Wang Xiaoqi o algo así. Después de todo, había cierta similitud entre ellos dos. Él y Wang Xiliu abandonaron la habitación. Cuando llegaron al ascensor, Gao Zen sonrió y dijo: Niña, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Wang Xiliu, respondió honestamente Wang Xiliu. ¿La subdirectora es tu hermana? ¿Sí? ¿Qué le suele gustar a tu hermana? En opinión de Gao Zen, esta era una oportunidad única para ponerse en contacto con personas que conocían bien a Wang Xiaoqi. Tuvo que recopilar información rápidamente. Lo iban a encerrar de todos modos. Wang Xiliu sonrió y dijo: a mi hermana le gusta mi cuñado. Esta respuesta fue realmente desgarradora. XT. ¿Algo más? Jeje, no te lo diré por nada. Wang Xiliu sonrió y dijo. Gao Zen quedó atónito, pero luego sonrió y dijo: ¿qué quieres? Te lo voy a dar. Entonces dame algo de dinero de bolsillo. Mi hermana es muy estricta conmigo.
Wang Shiliu sacó su teléfono y su aplicación bancaria. Gao Zhen reflexionó por un momento y finalmente tomó una decisión. Transfirió $4.000 estrella a Wang Shiliu. Wang Shiliu lo aceptó y sonrió. Está bien. Eres bastante generoso. Mientras los dos hablaban, ya habían llegado al desierto. Wang Shiliu agitó su mano y salieron algunos rayos de luz dorada. Gao Zhen instantáneamente sintió que toda la energía de su cuerpo estaba sellada. Sin embargo, también sabía que Wang Xiaoqi era un fénix. Como su hermana, Wang Shiliu definitivamente también era un fénix. Wang Shiliu inmediatamente sonrió y dijo: excava. Gao Zhen estaba perdido. ¿Excavar qué? Cava una cueva. Wang Shiliu sonrió y dijo: Lupin dijo que quería que encontrara una cueva para ti, pero soy demasiado vago para encontrar una. Deberías cavarlo tú mismo. Al escuchar esto, Gao Zhen sintió ganas de llorar. Niña, ¿quieres que cave una cueva? ¿Por qué quieres restringir mi cultivo? La voz de Gao Zhen era suplicante. Había que saber que él no era un cultivador de cuerpos. En ese momento, se encontraba en la etapa de establecimiento de la fundación. Aunque su condición física era más fuerte que la de la gente común, cavar una cueva con sus propias manos fue un proceso extremadamente arduo. Wang Shiliu inclinó la cabeza y dijo: cometiste un error. No quise que lo desenterraras con tu espada voladora. ¿Cómo puede ser eso un castigo? Niña, por favor desátame. No, si no lo sacas, te daré una paliza. Wang Shiliu sonrió. No te preocupes, traje mucha medicina curativa. No será un problema romper todos los huesos de tu cuerpo y curarlos. Gao Zhen se quedó sin palabras. Buscó alrededor y finalmente encontró una rama y comenzó a cavar un hoyo. Pronto, estaba empapado en sudor. Wang Shiliu miró con interés desde un lado. Anuncios de Put Future. Lupin y Gao Zhen no sabían que antes de que Wang Shiliu sacara a Gao Zhen, la voz de Wang Xiaoqi llegó a sus oídos. Enséñale a este chico una buena lección. Aunque Wang Shiliu no sabía cómo ofendió a Wang Xiaoqui y Lupin, ella todavía escuchaba las palabras de Wang Xiaoqui la mayor parte del tiempo. Gao Zhen cavó y cavó hasta la medianoche. Solo entonces cavó un pequeño agujero, que todavía estaba lejos de una cueva. Incluso sintió hambre. Después de que su poder espiritual fue sellado, inevitablemente causó un mayor consumo de su energía. Wang Shiliu sonrió y dijo: está bien, sigue cavando lentamente. No te acompañaré. Primero volveré a dormir. Si no quieres cavar más, también puedes descansar. ¡No! Gao Zhen dijo con ansiedad. Niña, no puedes irte. Hay fieras en esta montaña. Si te vas, ¿qué haré? Lo que dijo fue correcto. Si realmente fuera el objetivo de las bestias salvajes, es posible que no pudiera escapar de la muerte sin su base de cultivo. Wang Shiliu inclinó la cabeza y pensó: ¿por qué no te quedas en el árbol toda la noche? ¿Las bestias salvajes saben trepar a los árboles? ¿Y si hay leopardos o algo así? Gao Zhen suplicó: por favor, llévame de regreso. Wang Shiliu sonrió y dijo: está bien. Te dibujaré una formación. Permanece en esta formación y te garantizo que ninguna bestia salvaje podrá hacerte daño. Mientras hablaba, Wang Shiliu se agachó y dibujó un círculo en el suelo del tamaño de los pies de Gao Zhen. Ella dijo: entra. Gao Zhen entró impotente. Inmediatamente después, una luz dorada se elevó desde el borde del círculo y envolvió todo el cuerpo de Gao Zhen. En ese momento, Gao Zhen sintió como si todo su cuerpo estuviera siendo apretado por un cilindro de vidrio. Su rostro estaba distorsionado. Después de hacer todo esto, Wang Shiliu aplaudió y dijo con una sonrisa: espera una noche. Estará bien después de que cavemos el hoyo mañana. Después de decir eso, Wang Shiliu se fue inmediatamente. Mientras tanto, en el área interior de la secta, la operación de Wang Xiaoqi le había dado alrededor de 250.000 puntos de contribución a la secta. Cuando vio esto, Wang Xiaoqi en realidad no quedó satisfecha. Era muy poco. Esto es muy poco. Wang Xiaoqi hizo un puchero mientras se sentaba en la cama y decía con tristeza. Lupin dijo impotente: esto lo proporciona el sistema. No puedo hacer nada al respecto. Deberías aceptar más discípulos para que pueda acumular puntos de contribución. Lo haré de nuevo el mes que viene, murmuró Wang Xiaoqi para sí misma. En ese momento, Lupin sacó su teléfono para echar un vistazo. Desconcertado, dijo: Shiliu ha estado saliendo con Gao Zhen durante mucho tiempo. ¿Por qué no ha regresado todavía? Wang Xiaoqi dijo: le dije que cuidara a ese niño. Ese tipo tiene malas intenciones. En realidad tiene malas intenciones hacia mí. Lupin sonrió y dijo: en realidad, no es gran cosa si tiene malas intenciones hacia ti.
Pero él simplemente saltó así. Realmente no me respeta. En realidad, la suposición de Lupin no estaba equivocada. Gao Zen realmente no lo respetaba. En opinión de Gao Zen, el talento de Lupin no era tan bueno como el suyo y su apariencia no era tan buena como la suya, por lo que no había necesidad de respetarlo. Fue pura suerte que se reuniera con Wang Xiaoqi, lo que resultó en su nivel de cultivo actual. Había que saber que Lupin solo estaba en el primer nivel de la etapa de establecimiento de fundación cuando ingresó a la oficina hace más de un año. Por lo tanto, sintió que todo sobre él era mejor que Lupin. Originalmente, pensó que mientras no fuera demasiado lejos, con su apariencia, Wang Xiaoqi no tendría una mala impresión de él. Incluso si fuera demasiado lejos, no sería castigado. Sin embargo, no esperaba que ni Lupin ni Wang Xiaoqi tuvieran una buena impresión de él. ¿Por qué no lo expulsamos de la secta?, sugirió Wang Xiaoqi. Lupin sacudió la cabeza y dijo: démosle una oportunidad. Es inevitable que los jóvenes cometan errores. Encerrémoslo por un año y veamos si puede corregir su comportamiento. Capítulo 298. Enfrentamiento 1. A altas horas de la noche, en la secta de los 7 Fénix, Kui Mengyao estaba sentada en el techo, con los ojos llenos de decepción. Wang Xiaoqi les había dado a los otros discípulos muchos recursos de cultivo. Sin embargo, Kui Mengyao estaba en problemas porque en su estado actual no podía usar el fluido de cultivo convencional. Al ver que los otros discípulos habían llegado a la etapa de establecimiento de la fundación e incluso avanzaban hacia la etapa del núcleo dorado, mientras ella todavía estaba en la etapa de refinamiento de Qi, Kui Mengyao se sintió algo incómoda. ¿Qué estás haciendo aquí? Wang Xiliu se sentó. Kui Mengyao sacudió la cabeza con impotencia y dijo, sintiendo el viento: yo también voy. Wang Xiliu se sentó y dijo con una sonrisa: fui a ayudar a mi cuñado a encerrar a alguien hace un momento. No sé cómo ese tipo ofendió a mi hermana y a mi cuñado. Comenzó a balbucear y a compartir lo que acababa de pasar con Kui Mengyao. De repente, Kui Mengyao abrió la boca y preguntó: Xiliu, ¿crees que tengo una manera de volverme más fuerte más rápido? Wang Xiliu quedó atónito y dijo vacilante: creo que sí. En este momento, en la habitación, Wang Xiaoqi también le estaba explicando a Lupin. Mengyao se encuentra ahora en un estado de cuerpo espiritual. Las pastillas comunes no le hacen ningún efecto. Por supuesto, no es del todo imposible. Si devorara algunas almas poderosas, también se fortalecería rápidamente. Sin embargo, veo que la técnica de cultivo que está cultivando Mengyao es una técnica de cultivo budista. Si usas este método para aumentar tu fuerza, dañarías la armonía del cielo y la tierra. Aunque puedes aumentar rápidamente tu cultivo en el corto plazo, es contrario al camino del cultivo. Lupin frunció el ceño y preguntó: ¿entonces no hay otra manera? Los niveles de cultivo de Lucy y los demás eran cada vez más altos, y la velocidad de cultivo de Mengyao tampoco era lenta. Sin embargo, en comparación con ellos, la diferencia es marcada. Estos últimos 2 días, les diste el fluido de cultivo, e incluso Meng Fan ha llegado a la etapa de establecimiento de la fundación. Solo Mengyao necesita confiar en su propio cultivo amargo. Me temo que este niño será infeliz. Wang Xiaoqi sonrió. No hay otra manera. La forma actual es encontrar un objeto espiritual y usarlo como base para reunir una gran cantidad de energía espiritual para ayudar a nutrir el alma, o cultivarse por cuenta propia. Pero el objeto espiritual del que estoy hablando no es lo que los cultivadores comunes llaman un objeto espiritual. Tiene que ser de una calidad especialmente alta. Incluso yo no lo obtengo a mano. Lupin se frotó la barbilla y se puso a pensar profundamente. Si no podía hacer nada al respecto, entonces no había nada que pudiera hacer al respecto. Anuncios de Put Future. Con su habilidad actual, no había nada que pudiera hacer al respecto. Sin embargo, Lupin pensó en el tío San. Conocía la identidad de Kong Xuan y también conocía el propósito de Kong Xuan. Ahora que miró hacia atrás, el tío San sospechaba mucho. Era muy obvio que el tío San y Kong Xuan tenían el mismo propósito. Para la gente común, sería una tontería decir que están reflexionando sobre el karma y los secretos celestiales, porque simplemente no pueden entrar en contacto con este nivel de poder. Por lo tanto, el tío San también debe ser muy poderoso. Quizás no era tan fuerte como Kong Xuan, pero definitivamente estaba al nivel de un dios o demonio antiguo. Definitivamente no sería un cultivador ordinario. Entonces, ¿quién era exactamente el tío San? La técnica de cultivo que le dio el tío San era una técnica de cultivo que se enseña en Occidente. También tenía un joven llamado Zhu. Combinado con algunos de los temas de los que los dos habían hablado antes.
Lupin tenía algunas conjeturas en su corazón sobre quiénes eran. En una villa en el distrito de villas de la ciudad de Binai, Sun Wukong y Tsubaki estaban acostados en dos extremos del sofá respectivamente. Estaban usando sus teléfonos. ¿Qué estás pensando? Forma un equipo. Sun Wukong estaba un poco ansioso. Tsubaki tenía una expresión solemne en su rostro. No, según mis cálculos, si formamos un equipo ahora, definitivamente perderemos. Si no empiezas ahora, perderé mi salud. Sun Wukong, no puedes estar ansioso. Solo me queda la mitad de mi salud. Ellos están viniendo. Tú. ¿Por qué corriste? Sálvame. Anuncios de Put Future. Esta es una retirada táctica. En ese momento, Sun Wukong recibió una llamada. Sun Wukong quedó desconcertado. Su personaje murió instantáneamente. Le dio a Tsubaki una mirada feroz antes de atender la llamada de Lupin. Tío-san, ¿estás libre? Mi secta está abierta. Como anciano honorario, usted y el señor Zu deberían venir a comer cuando tengan tiempo para conocerse. Cuando escuchó que había comida para comer, Tsubaki rápidamente le guiñó un ojo a Sun Wukong y dijo en voz baja. Prométemelo. Ese niño publicó el cadáver de la bestia demonio de nivel inmortal de la Tierra en internet hace 2 días. Eso es algo bueno. Sun Wukong inmediatamente puso los ojos en blanco. XT. Qué inútil. Sin embargo, todavía sonrió y dijo. Muy bien, el señor Zu y yo iremos mañana. Sin embargo, no nos gustan los extraños. No te preocupes. Ningún problema. Después de colgar, Sun Wukong apretó los dientes y miró la base aplanada. Dijo enojado. ¿Por qué no subes y haces una fiesta? Tsubaki analizó con expresión seria. No puedo subir. Mira, ya estás medio muerto. ¿No te estaría despidiendo si subiera? ¿Sigue siendo mi problema? Sun Wukong respondió bruscamente. Naturalmente, Bajie no se atrevió a ofenderlo, sonrió y dijo. Es principalmente por la llamada. De lo contrario, con tu estándar, definitivamente no podemos perder si nos resucitas. Cuando comience la fiesta, la otra parte definitivamente será eliminada. Es una pena que la llamada nos haya retrasado. Qué gran manera de echarle la culpa. En cualquier caso, alguien tenía que asumir la culpa. Los dos estaban jugando. Si no querían pelear, lo mejor sería echarle la culpa a un tercero. En la secta de los 7 Fénix, Lupin de hecho se había esforzado mucho esta vez. La niñera Liu había preparado una gran mesa de platos. Lupin se sentó frente a la mesa del comedor y esperó en silencio. De repente, los dos aparecieron fuera de la ventana. El tío San sonrió y dijo. Hiciste bien en preparar la comida. Como se esperaba. La formación no pudo defenderse de ellos dos. Ayer, Lupin deliberadamente no mencionó el asunto de la formación, pero también estuvo monitoreando la situación dentro de la formación en todo momento. Capítulo 299. Enfrentamiento, 2. Si los dos entraran por error y no pudieran resistir el ataque de la formación, él inmediatamente la detendría. Era una pena que estos dos fueran como Con Xuan, ni siquiera lo notarían cuando entraran en la formación. No eran gente corriente. Sin embargo, Lupin ya lo había adivinado en su corazón, por lo que no lo mostró en su rostro. Se puso de pie y dijo con una sonrisa. Tío San, señor Zu, los he extrañado mucho estos últimos 2 días. Siéntate, comamos. Bajie miró los platos sobre la mesa y sus ojos se iluminaron. Inmediatamente se sentó y tomó sus palillos para darle un mordisco. Delicioso. Mientras hablaba, estaba a punto de empezar a darse un festín con la comida. Será mejor que te cuides. Puedes comer como máximo la mitad de un plato. Antes de que Lupin pudiera decir algo, Sun Wukong ya había establecido un estándar para Bajie. Bajie estaba un poco disgustada. ¿Qué estás haciendo? Sun Wukong se burló. Como ya comiste, ¿qué vamos a comer? Bajie hizo un puchero pero no se atrevió a replicar. Los tres se sentaron. Lupin sacó el buen vino que había preparado antes y dijo con una sonrisa. Este es el vino más preciado de mi esposa. Sabe muy bien. Mientras decía eso, lo sirvió en tazas para los dos. Los tres empezaron a comer y charlar. Con el recordatorio de Sun Wukong, Bajie se contuvo y no utilizó el mismo truco que había usado en el restaurante. De lo contrario, aunque Lupin hubiera comido bastante, probablemente no habría podido durar mucho. Mientras conversaban, Lupin sacó a relucir este tema en el viaje al oeste. Tío San, la última vez que te escuché hablar sobre el viaje al oeste, volví para echar un vistazo nuevamente. Dijiste que era muy difícil tratar con los niños y Sun Wukong que habían robado tesoros y descendido al mundo de los mortales en este viaje al oeste.
¿Por qué nadie trató con él cuando causó un alboroto en el Palacio Celestial? Dejando todo lo demás a un lado, el Diamond Chakram se puede utilizar para recolectar armas. ¿Por qué no lo usó? En el momento en que se recupere el arma, la mitad de los medios de Sun Wukong se desperdiciarán. Antes de que Sun Wukong pudiera responder, Zhu Bajie dijo mientras comía. ¿Qué más puede ser? Es simplemente una pérdida de esfuerzo. Disculpe. Sun Wukong replicó con tristeza. Miró a Lupin y sacudió la cabeza. Después de todo, el Diamond Chakram es un objeto del viejo señor. No desea involucrarse en los asuntos de la corte celestial. Jeje. Zhu Bajie se rió. Anuncios de Put Future. Sun Wukong inmediatamente lo fulminó con la mirada. Al ver la actitud de Sun Wukong, Lupin se sintió aún más divertido. Era un hecho que no hizo ningún esfuerzo. Sin embargo, si se mencionara este asunto, no se podrían decir las acciones más loables de Sun Wukong. Lupin vio que Sun Wukong no estaba dispuesto a decir más y se rió en su corazón. Luego miró a Bajie y dijo, Señor Zhu, ¿cuál crees que es la fuerza de combate del cerdo en la corte celestial? Zhu Bajie puso los ojos en blanco y dijo, ¿quién sabe? Las aguas de la corte celestial son profundas. Aquellos que no parecen poderosos te darán un susto cuando peleen. Por lo general, luchan y matan, y quienes dirigen las tropas pueden no ser muy fuertes. Contrariamente a las expectativas de Lupin, esta persona parecía tener una comprensión muy clara de él. Lupin entrecerró los ojos. Naturalmente, sabía que Zhu Bajie tenía razón. La fuerza de combate del cielo no se basaba en si uno era un general de la corte del cielo. Lupin sonrió mientras miraba a Sun Wukong. Pensó para sí mismo, ¿cómo puedo hacerlo sangrar un poco para mejorar el cultivo de Mengyao? En ese momento, la puerta se abrió. Kongshuan sonrió al entrar. Ustedes dos han vivido en vano durante tantos años. Ni siquiera sabes que un joven ha descubierto tus identidades. Lupin se sorprendió. Estaba pensando en tenderle una trampa a Sun Wukong cuando Kongshuan entró y lo expuso. Mientras hablaban, Kongshuan se sentó a la mesa y tomó un par de palillos. Dijo con una sonrisa, niño, ya deberías haber adivinado mi identidad. ¿Por qué te haces el ignorante desde aquí? ¿Es divertido? Lupin estaba indefenso. Esta persona no sabía lo que estaba pensando, por lo que era normal que tuviera esa pregunta. Al escuchar esto, Sun Wukong comprendió de inmediato. Miró a Lupin y dijo con una sonrisa, buen muchacho, me preguntaba por qué tus preguntas de hoy se estaban volviendo cada vez más extrañas. Entonces, has adivinado nuestras identidades. Dicho esto, Lupin asintió y decidió ir directo al grano. Es así. El señor Kong ya me ha dicho su propósito. Sin embargo, todavía no estoy seguro, así que los llamé a los dos aquí. En primer lugar, quiero saber las verdaderas identidades de ustedes dos. En segundo lugar, quiero saber si Kui Mengyao tiene alguna forma de volverse más fuerte rápidamente. Jaja, ya veo. Sun Wukong se rió. Obviamente, lo has adivinado bien. Soy Sun Wukong y Zhu Bajie es en realidad Zhu Nen. Mientras hablaba, suspiró levemente y dijo, nuestros objetivos son similares a los de Kongshuan. También queremos tomar prestadas sus manos para nutrir a un discípulo como plan de respaldo. En cuanto al niño que mencionaste, en realidad no hay una buena manera. Pero no te di ya la trascendencia del deseo original de Ksitigarbha. Puedes enseñarle esto a esa niña y luego dejarla leer escrituras budistas y cultivar mantras budistas. Puede cruzar más almas y obtener méritos del cielo y la tierra. Si ese es el caso, su velocidad de cultivo será mucho más rápida. Lupin frunció el ceño y dijo, ¿es esta técnica de cultivo tan complicada? Sun Wukong se rió y dijo, la mayoría de los mantras budistas son así. En realidad, es mucho más difícil de cultivar que los mantras taoístas. De lo contrario, ¿por qué hay tanta gente que desea obtener la aprobación del axioma celestial? Bajie también dijo, eso es cierto. En comparación con la secta misteriosa celestial, la desventaja de la secta occidental es obvia. Por eso la secta occidental tiene muy pocos expertos. Cuando Lupin escuchó esto, quedó atónito. Anuncios de Put Future. Recordó cuidadosamente y se dio cuenta de que efectivamente era así. Entre los discípulos de segunda generación de la secta occidental, casi no había personas destacadas. Al mismo tiempo, aquellos que abandonaron su ortodoxia y se unieron a la secta occidental ocupaban altos cargos. Tesoro, Linterna, Xian, Wenshu, Puxian. Estas potencias familiares eran la actual gente de clase media de la secta occidental. Incluso podrían controlar el poder real de la secta occidental. Kongshuan y Sun Wukong estaban entre ellos. ¿Por qué es eso? Lupin estaba desconcertado.
Kongshuan explicó con una sonrisa. Depende de los medios para convertirse en santo. Sugiero que busquemos un lugar privado para hablar de ello. El tema es un poco delicado. Sun Wukong negó con la cabeza y dijo, ¿qué importa a dónde vayamos? Por supuesto que es diferente. Cuando Kongshuan dijo eso, agitó la manga y todos los platos, incluidas las mesas y sillas, desaparecieron. Cuando Sun Wukong vio esto, no dijo nada más. Los cuatro llegaron frente al gran salón Sunflame. Cuando entraron al pasillo, Sun Wukong instantáneamente sintió que algo era diferente. No pudo evitar decir, este lugar es tan extraño. Kongshuan sonrió y dijo, por supuesto que es extraño. Este niño tiene muchos secretos. Mientras hablaba, utilizó otro truco. Las mesas y sillas se reorganizaron y se dejaron intactas. Después de que los cuatro se sentaron, Kongshuan dijo, este lugar está separado del mundo exterior. Puede trascender las restricciones del Dao celestial. Aquí, no importa lo que hagas o digas, no tienes que preocuparte de que nadie te detecte. Zhu Bajie exclamó, ¿es eso cierto? Por supuesto que es verdad. Sun Wukong puso los ojos en blanco. Mientras decía esto, Zhu Bajie se llenó de alegría. Abrió la boca y dijo enojado, ese bastardo Tathagata en realidad me dio un maldito enviado para limpiar el altar. Es gracias a mí que dediqué tanto esfuerzo a conseguir las escrituras de Occidente. Kongshuan se rió fríamente. Aunque eres de la secta celestial portal misterioso, tu antigüedad no es alta y tu cultivo no es alto. ¿Cómo puede darte un puesto alto? ¿Y crees que él no sabe que no sientes nada por la secta occidental? Mira a Lon Mai el monje de arena. Si eres honesto en el camino, él también podría darte el puesto de Arat. Estas palabras no estaban mal. Zhu Bajie era originario de la secta celestial. Bajie no se atrevió a desobedecer y simplemente frunció los labios. Kongshuan miró a Lupin y se rió. Vairocana el Gran Sol es el avatar de Zunti. Durante la batalla de la ascensión, reunió a muchos expertos. Entre la segunda generación de la secta occidental, no hay nadie que pueda controlar la situación. Solo puede controlarlo él mismo. Sun Wukong dijo impotente. Ese tipo es realmente muy fuerte, incluso si es solo una encarnación. Kongshuan cambió de tema. Volvamos a la técnica de cultivo. Esta técnica de cultivo debe discutirse a través de los medios para convertirse en santo. No convertirse en santo es el mérito de crear un ser humano. En cuanto al resto de los santos, mataron 3 cadáveres o establecieron un culto para convertirse en santos. Solo se pueden traer a Zunti y Sun Wukong. Este es un gran deseo de convertirse en santo. Debes saber que este gran deseo no se concede al azar. Debe ser aprobado por el Dao celestial y debe llevarse a cabo. Por tanto, las técnicas de cultivo occidentales están relacionadas con el Dharma budista. El logro máximo de practicar las técnicas de cultivación occidentales está relacionado con la base de cultivo del Dharma budista, incluida la forma de actuar. El Dharma budista es benévolo y guía a todos los seres vivos. Para practicar las técnicas de cultivo budista, es necesario utilizar el Dharma budista como base y obtener la aprobación del Dao celestial. Solo de esta manera la base de cultivo de uno puede avanzar continuamente y alcanzar el gran Dao. En este punto, Kongshuan suspiró y dijo, pero esa es la parte difícil. Capítulo 300. ¿Estafado por un santo? 1. En el gran salón Sunflame, Kongshuan le dijo suavemente a Lupin. Debes saber que el budismo aboga por sacrificarse por los demás y medir a los demás consigo mismo. Como dice el refrán, el Dharma del Buda Mahayana se usa para medirse a uno mismo, y el gran éxito del Dharma del Buda se usa para medir a todos los seres vivos. Sin embargo, la esencia de la cultivación es ser respetado por uno mismo, absorber la energía espiritual del cielo y la tierra y absorber todas las cosas del mundo para fortalecer el cuerpo. Por lo tanto, esto es para formar una especie de patrón de comportamiento de desobediencia. Kongshuan suspiró y dijo, la mayoría de los seres vivos, ya sean humanos o dioses innatos, son egoístas e interesados. Es por eso que constantemente buscan fuerza y cultivo. Sin embargo, actuar de una manera tan grandiosa y pedante es algo que los cultivadores no quieren ver. Y aquellos que realmente pueden hacer ese tipo de cosas, por el contrario, no buscan tanto la fuerza. Lupin guardó silencio. Parecía ser el caso. En ese momento, Sun Wukong interrumpió con una mueca de desprecio. Esto es como cortar un trozo de carne para alimentar a un águila o sacrificar la vida para alimentar a un tigre. De hecho, todos ellos están sacrificando sus propias vidas para salvar otra vida. ¿Quién estaría dispuesto a hacer tal cosa? Esto es especialmente cierto para los extraños. Ni siquiera son de la misma raza.
Sin embargo, sin ese espíritu, es muy difícil cultivar las técnicas de cultivo budista al más alto nivel. Sin embargo, al ser una persona de mentalidad tan amplia, es probable que se esfuerce más en otros aspectos. En cuanto al cultivo, no le da mucha importancia. En el camino de la cultivación, cuanto más avance uno, más difícil será. Este tipo de mentalidad es muy difícil de mejorar. Kongshuan sonrió y dijo, por eso no es fácil cultivar técnicas budistas. Esto es especialmente cierto a medida que pasa el tiempo. Hay que estar dispuesto a recibir un gran deseo de convertirse en santo. Todas las personas de la secta están controladas por el Dao celestial. Aquellos que actúan hipócritamente y hacen el mal en privado pueden ocultárselo a todos los seres vivos, pero no pueden ocultárselo al Dao celestial. En la oscuridad, será aún más difícil de cultivar. Lupin frunció el ceño y dijo, pero según lo que sé, esos dos santos no parecen ser personas tan amables. En ese momento, Bajie se burló y dijo, por supuesto que no son así. Pero hay que saber que ellos establecieron la doctrina para llegar a ser santos. Después de que establezcan la doctrina, su cultivo ya no aumentará. También son santos, pero la gente de la secta no es así. Lupin entendió. ¿Quieres decir que ellos se llevan los beneficios, pero la gente de la secta tiene que seguir el comercio y estar restringida? Así es. Kongshuan asintió y dijo. Desde cierto punto de vista, de hecho están cumpliendo sus propios grandes deseos. Es solo que no lo hacen personalmente. Pero hay que saber que tienen un total de 48 grandes deseos que involucran a todos los seres vivos del mundo. Ni siquiera los santos pueden hacer por sí solos lo que se han propuesto. Por lo tanto, pueden obtener la aprobación del axioma celestial estableciendo una secta occidental, entrenando a sus discípulos y predicando. Sin embargo, ni siquiera el axioma celestial puede juzgar completamente si esto se puede completar al final. Mientras exista el budismo, este gran deseo seguirá en marcha y no se considera un fracaso. Anuncios de Put Future. Lupin de repente se dio cuenta y se dio una fuerte palmada en el muslo. Entiendo ahora. ¿No es esto simplemente fanfarronear ante un millonario y obtener un gran préstamo de él? Cuando finalmente devolvió el dinero, dijo que todavía estaba ganando dinero y luego pagó los intereses pieza por pieza. Los otros tres se miraron y de repente se echaron a reír. Así es, probablemente eso es lo que significa. Lupin se quedó sin palabras. ¿Cómo debería ponerlo? Desde cierto punto de vista, este tipo de comportamiento no era bueno para él. Pero después de todo, estaba guiando a la gente hacia el bien. Kongshuan dijo. Por ejemplo, ¿conoces al Bodhisattva Ksitigarbha? Lupin asintió. Kongshuan continuó. Esa persona es un genio famoso en las sectas occidentales. Su cultivo y dharma son todos de alta calidad. Si hubiera crecido normalmente, no habría sido un problema para él luchar con algunas potencias del taoísmo. Pero esa persona solo tenía que pedir un gran deseo de que el infierno no estuviera vacío y que no se convirtiera en un Buda. Corrió directamente al infierno para liberar a los espíritus vengativos. Lo que le importa a la gente no es lo mismo que a nosotros. Ante la mención de esta persona, incluso Kongshuan tenía una expresión de admiración en su rostro. Algunas personas tenían naturalezas nobles. Incluso si Kongshuan no estaba de acuerdo con ellos, todavía los respetaba. En cuanto a aquellos que eran más fuertes que él pero tenían medios despreciables, Kongshuan todavía no pensaba mucho en ellos. ¿Qué pasa con la cigarra dorada? Lupin preguntó con curiosidad. Esta persona era una figura muy famosa en el budismo y también fue el predecesor de Tan Sanzang. Kongshuan guardó silencio ante la mención de esta persona. San Wukong frunció los labios y dijo. No puedo ver a través de él. No puedo ver a través de él. Si era un monje pedante antes de ir al monte Numinous, después de convertirse en Buda, sus recuerdos regresaron y se volvió mucho menos convencional. Anuncios de Put Future. ¿Qué pasa con su nivel de cultivo? No sé. San Wukong negó con la cabeza y dijo. Lupin cayó en un pensamiento profundo. El maestro de la cigarra dorada era Monk Tam. En aquel entonces, lo habían degradado porque se había distraído con la conferencia del Tathagata. ¿Pero fue realmente así de simple? Estaba bien si se hubiera distraído con la conferencia, pero ¿qué tal si tomaba una siesta? Incluso con el nivel de cultivo de Lupin, no iría tan lejos como para tomar una siesta. ¿Qué estaba pasando exactamente entre ellos? Lupin pensó por un momento pero no preguntó. En ese momento, de repente sintió algo. Kui Meng Yao y Wang Shiliu volaron juntos fuera de la formación. Personas mayores, disfruten sus bebidas. Mi discípula, Kui Meng Yao, salió sola. Voy a salir por un tiempo.
Después de que Lupin dijo eso, estaba a punto de irse. En ese momento, Sun Wukong dijo con una sonrisa: vamos. Yo también quiero ver el programa. Ustedes vayan. No iré. Zhu Bajie todavía tenía hambre. Con Xuan también dijo con una sonrisa: voy a volver a descansar. Cuando Lupin vio esto, le sonrió a Sun Wukong y le dijo: entonces, tío San, acompáñame en un viaje. Con un experto acompañándolo, Lupin, naturalmente, no se negaría. Capítulo 301. ¿Estafado por un santo? 2. Wang Shiliu sacó a Kui Mengyao de la formación. Ella sonrió y dijo: salgamos. Dentro de un tiempo, encontraremos una bestia demoníaca en la etapa de establecimiento de fundación y la mataremos. Puedes devorar su alma y ver si puedes aumentar tu cultivo. Primero consigamos uno débil. Si no hay ningún problema, buscaremos a otras personas. Desde el punto de vista de Wang Shiliu, un cuerpo espiritual naturalmente tenía que devorar almas para volverse más fuerte. Dado que el nivel de cultivo de su buena amiga era problemático, tuvo que pensar en una manera de ayudar. Wang Shiliu hizo volar a Kui Mengyao y, muy rápidamente, sintió la ubicación de una bestia demoníaca en la etapa de establecimiento de la fundación. Presionó directamente la cabeza de la nube y aterrizó frente a la bestia demoníaca. Era un enorme lobo negro del tamaño de un ternero. Cuando Wang Shiliu aterrizó, el lobo negro fue inmediatamente reprimido por una ola de presión y no pudo moverse. Los cultivadores de la etapa de establecimiento de fundación no tenían capacidad para resistir a Wang Shiliu. Jeje. No tengas miedo, morirás en un momento. Después de decir esto, los ojos de Wang Shiliu se enfocaron y estaba a punto de atacar. Esperar. La voz de Lupin llegó y Wang Shiliu quedó atónito. ¿Cómo podría ser que ella no sintiera la existencia de Lupin? Con el cultivo de Lupin, ¿cómo podría esconderse de su percepción? ¿Cómo podía saber que justo ahora Sun Wukong estaba en las nubes y le dijo a Lupin: será mejor que detengas a ese pequeño fénix ahora? Una vez que mate a ese lobo, Kui Mengyao definitivamente quedará contaminada por el karma. En comparación con los cultivadores comunes, si Kui Mengyao está contaminada por el karma, necesitará dedicar más tiempo a eliminarlo. Por lo tanto, Lupin apareció de inmediato. Wang Shiliu sonrió y dijo: después de matar a este lobo, usaré su alma para aumentar el cultivo de Mengyao. Los ojos del lobo se llenaron de miedo. Lupin sacudió la cabeza y dijo: ¡no! Mengyao no puede usar este método para aumentar su cultivo. Se cultiva en técnicas de cultivo budistas. Si usa este método para cultivarse, quedará contaminada con karma. Al escuchar esto, Wang Shiliu quedó atónito y preguntó confundido: ¿existe tal cosa? Por supuesto. De lo contrario, ¿no habría pensado en esto? Dijo Lupin con voz profunda. Wang Shiliu soltó su ki y el lobo se dio la vuelta y se escapó con la cola entre las piernas. Wang Shiliu corrió al lado de Kui Mengyao y dijo en voz baja: Yao Yao, entonces no sé qué hacer. Kui Mengyao estaba un poco decepcionada, pero rápidamente la consoló. Está bien. Está bien. Puedo cultivarme por mi cuenta. Lupin estaba indefenso. A veces, realmente no tenía otra opción. No te preocupes. Te enseñaré una serie de métodos para cruzar. Cuando llegue el momento, siempre que puedas cruzar las almas muertas, acumularás puntos de mérito y tu velocidad de cultivo aumentará rápidamente. Lupin dijo eso, pero todavía no sabía cómo era la situación. Anuncios de Put Future. Sin embargo, pudo ver que Kui Mengyao estaba en un dilema, por lo que solo podía hacerlo por el momento. Los ojos de Kui Mengyao se iluminaron y ella sonrió. Gracias, maestro. Wang Shiliu se acercó a Lupin y lo rodeó. Ella preguntó con curiosidad: ¿qué te pasa? ¿Cómo me seguiste sin ser descubierto? Lupin se burló: jeje, tengo que contarte mis métodos. La próxima vez que salgas, especialmente con mi discípulo, debes decirme qué vas a hacer. A pesar de que Lupin lo dijo, Wang Shiliu todavía le hizo una mueca y dijo con una sonrisa: lo tengo. ¿Ese es Gao Zen encerrado? ¿Vas a salir a correr? Está encerrado. Le pedí que cavara una cueva él solo y luego sellé su cultivo. Utilicé una formación para establecer una restricción en la entrada de la cueva. También sellé la entrada de la cueva, dejando solo algunos agujeros de aire donde él no podía alcanzar. Definitivamente no le dejaré ver el mundo exterior. Wang Shiliu informó honestamente. Lupin estaba atónito. Esto parecía demasiado. XT. Sellaste su cultivo. ¿Cómo va a vivir allí? ¿Qué va a comer? Después de que Lupin terminó de hablar, Wang Shiliu quedó atónito. Los cultivadores de la etapa de establecimiento de la fundación no podían abstenerse por completo de comer. Ah, sí.
¿Cómo podría olvidar esto? Tengo que dejarle unas pastillas para el ayuno. ¿Qué tal si vamos al baño? Incluso las pastillas en ayunas producirían residuos. Era solo que era mucho menos normal. ¿Podría cavar un hoyo y enterrarlo? Wang Shiliu estaba un poco inseguro. Lupin se golpeó la frente. Mocoso, lo van a encerrar ahí por un año. Incluso si va una vez cada 3 días, ¿cuántos hoyos tiene que cavar? ¿Acabas de decir que cavó su propia cueva? ¿Cómo es de grande? Wang Shiliu dijo débilmente. Unos 2 metros cuadrados, pero no es de mi incumbencia. Dejó de cavar él mismo. Dijo que es suficiente. Lupin de repente notó que esto parecía ser diferente de lo que había ordenado. ¿No te pedí que le buscaras una cueva? ¿Por qué le pediste que lo cavara él mismo? Wang Shiliu dijo honestamente. Mi hermana dijo que le diera una lección. Al escuchar esto, Lupin abandonó la idea de culpar a Wang Shiliu. Vuelve y pídele que cabe un poco más. Ya que de todos modos no tiene nada que hacer y simplemente lo trata como un trabajo de fuerza. Cava unos días más. En cuanto al cultivo, después de cavar, déjelo ir y déjelo cultivar. No hay necesidad de oscurecerlo. Es solo que la formación lo atrapará y no le permitirá tener un área de actividad demasiado grande. Desde el punto de vista de Lupin, después de lo que hizo Wang Shiliu, esta persona probablemente odiaría a muerte a la secta. También podría simplemente expulsarlo de la secta. Bueno. Wang Shiliu estuvo de acuerdo. Lupin trajo a Kui Mengyao y Wang Shiliu y se apresuró a entrar en la secta. Sin embargo, estaba sumido en sus pensamientos. La técnica de cultivo de Kui Mengyao fue realmente problemática. En la situación actual, si esto continúa, el cultivo de esta chica probablemente disminuirá hasta convertirse en el más lento entre los discípulos. Si quisiera aprender escrituras budistas, probablemente no podría hacerlo. Después de traer a los 2 pequeños, Lupin regresó directamente a la habitación de Wang Xiaoqi. Explicó brevemente lo que había sucedido hoy. Anuncios de Put Future. Wang Xiaoqi dijo en voz baja. Todos estos tipos tienen sus propios planes. Esposo, si te involucras con ellos, tu cultivo aún debe aumentar lo antes posible. ¿Cambiaste por una técnica de cultivo? Sí, usé 400.000 puntos de contribución. Lupin sonrió con ironía. En los últimos días, todos los puntos de contribución que había acumulado minuciosamente se intercambiaron por la técnica de cultivo de la etapa de tribulación. En cuanto a los puntos de contribución que había usado para canjear por hechizos, no tenía ninguno. Afortunadamente, ahora tenía una habilidad divina. Se reveló la debilidad de aumentar su cultivo demasiado rápido. Sus hechizos no pudieron seguir el ritmo en absoluto. Qué bueno que lo hayas cambiado. Dijo Wang Xiaoqi con una sonrisa. Durante un período de tiempo, la secta de los 7 Fénix cayó en silencio y el cultivo se convirtió en el tema principal. A medida que más y más discípulos avanzaban en su cultivo, los sentimientos de los discípulos por obtener puntos de contribución de la secta se volvieron cada vez más intensos. No había otra manera. Después de ingresar al pabellón de las escrituras y poder elegir técnicas de cultivo, muchos discípulos eligieron la técnica de cultivo de grado SSS como su principal técnica de cultivo para la etapa núcleo dorado. Uno de ellos era Chunanxi. Esto se debía a que cuando el cultivo de un discípulo avanzaba al siguiente nivel, podía obtener acceso gratuito a una técnica de cultivo. Cuando vio los libros de técnicas y hechizos de cultivo de grado SSS, ya no pudo mantener la calma. Sin embargo, cuando quiso subir al tercer piso, una fuerza invisible la detuvo. Estos discípulos solo podían subir al piso al que Lupin quería que subieran. Sin el permiso de Lupin, no podrían subir a los pisos superiores. Chunanxi ya no pudo controlar el deseo en su corazón y eligió una de las técnicas de cultivo. Ella eligió el arte celestial de la gran ilusión. Ella eligió esta técnica de cultivo enteramente por la palabra ilusión. Sin embargo, después de elegirlo y volver a cultivarse, Chunanxi inmediatamente sintió los beneficios del arte celestial de la gran ilusión. La velocidad de cultivo fue incluso más rápida que las técnicas de cultivo de grado S. Sin embargo, también apareció un problema. Cuando se dio cuenta de que la calidad de su verdadero ki estaba completamente más allá de las técnicas de cultivo ordinarias y que necesitaba una gran cantidad de recursos, incluso ella se sintió un poco confundida. Tenía algunos dólares estrella, pero había vendido algunos equipos mágicos que había dejado para cambiarlos por ellos. Ante una demanda de recursos tan aterradora, Chunanxi también entendió por qué Lupin no sugirió que eligieran cultivar técnicas de cultivo de grado SSS. Muchos discípulos eran iguales. Cuando sintieron los cambios en sus cuerpos, ambos quedaron gratamente sorprendidos e indefensos.
quedaron gratamente sorprendidos por su poderoso cultivo y destreza en la batalla. Sin embargo, la velocidad de su cultivo, en comparación, se había convertido en una esperanza extravagante. En ese momento, muchas personas también prestaron atención a los hechizos. En este momento, el deseo de obtener puntos de contribución se hizo aún más fuerte. Lupin recibió otra notificación del sistema. Dim Dong. El deseo de puntos de contribución es muy fuerte. Anfitrión, establezca el salón de la misión. Perfeccionar el círculo de contribución de la secta costará 5 millones de dólares estrella. Cuando Lupin vio la notificación, ya estaba en la segunda capa de la etapa de tribulación. Dado que Wang Xiaoqi le proporcionó recursos suficientes, su cultivo también fue extremadamente rápido. Sin embargo, a medida que su cultivo aumentó, incluso si tuviera los recursos, le resultó imposible aumentar su cultivo un día a la vez. Todavía necesitaba algo de tiempo para acumularse. Capítulo 302. Xiaoqi y el sistema discutieron. 1. El salón de la misión. En realidad, Lupin nunca había entendido cómo los discípulos de la secta podían ganar puntos de contribución. Dios mío, ahora finalmente lo entendió. El sistema llevaba mucho tiempo preparado. Era obvio que, aunque los edificios construidos por Wang Xiaoqi protegían la infraestructura de la secta, no eran suficientes para el sistema. Lupin y Wang Xiaoqi salieron. Después de elegir un espacio abierto, Lupin decidió construir el salón de la misión. Esta fue la primera vez que Wang Xiaoqi vio un edificio construido por el sistema. Una luz tenue brilló. En el espacio abierto originalmente plano apareció una sala. Era un edificio diferente del estilo moderno de Wang Xiaoqi. Los edificios proporcionados por el sistema eran todos de un estilo antiguo y sencillo. Sin embargo, estaba claro que este edificio no se ajustaba a los estándares estéticos de Wang Xiaoqi. ¿No puede mantenerse un poco al día con los tiempos? Después de todo, sigue siendo un sistema. ¿Es interesante crear algunos edificios de Dios sabe cuántos años? Wang Xiaoqi comenzó a ridiculizar. Dim Dong. Los estándares estéticos no tienen nada que ver con los tiempos. Las cosas bellas siempre serán hermosas. El edificio de su secta es el más feo. Anfitrión, por favor transmíteselo. Anuncios de Put Future. Lupin vio que los dos estaban a punto de pelear. ¿Qué se suponía que tenía que decir él? Dim Dong. Es una misión del sistema. Anfitrión, por favor pasa el mensaje. La recompensa es el avatar del cielo y la tierra del anfitrión. XT. Lupin aspiró una bocanada de aire frío. Esto fue demasiado generoso. Bebé. El sistema dice que las cosas bellas siempre serán bellas y no tienen nada que ver con la época. El edificio de la secta es el más feo. Lupin le dijo honestamente a Wang Xiaoqi. Todavía lo modificó ligeramente y lo hizo con más tacto. Dim Dong. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión del sistema. Has obtenido la recompensa. Al ver que la recompensa estaba en sus manos, Lupin se llenó de alegría. Esta era la primera vez que se encontraba con una misión tan fácil. Wang Xiaoqi quedó atónita, pero luego se puso furiosa. Después de todo, él fue quien decidió el diseño del edificio de la secta. ¿Este sistema en realidad llamó directamente feo a su edificio? Mierda. ¿Tomaste una cosa pasada de moda y me dijiste que la tuya era bonita? ¿Cuántas personas siguen utilizando este tipo de diseño arquitectónico? ¿Cuántas sectas ya han empezado a cambiar? Es simplemente un producto anticuado que ha sido eliminado por los tiempos, refutó Wang Xiaoqi a Lupin. Lupin miró inocentemente a Wang Xiaoqui, que ardía de ira. ¿A quién ofendió? Dim Dong. Solo porque a mucha gente le guste no significa que se vea bien. Anfitrión, por favor pasa el mensaje. El anfitrión será recompensado con un aumento en el nivel de cultivo. Maldita sea. Ni siquiera entregó misiones, sino que entregó beneficios directamente. Sin embargo, Lupin no pensó mucho en este beneficio. ¿Un aumento en el nivel de cultivo para enojar a su esposa? ¿Era ese tipo de persona? Jeje, sistema, te aconsejo que no pelees con ella. No terminará bien si te peleas con una mujer. Lupin se volvió para persuadir al sistema en su corazón. Anfitrión, por favor diga la verdad. El anfitrión será recompensado con un aumento en el nivel de cultivo de 3 niveles. Como sistema que compartía los mismos pensamientos que Lupin, naturalmente sabía lo que estaba pensando. ¿3 niveles de cultivo? Lupin se burló, respiró hondo y dijo directamente. Bebé, el sistema dijo. El hecho de que a mucha gente le guste no significa que se vea bien. Después de estas palabras, Wang Xiaoqi estaba aún más furioso. Anuncios de Put Future. Inmediatamente se peleó con el sistema.
Poco a poco, el tema empezó a divergir. Wang Xiaoqi dijo, jeje, tu sistema es realmente una basura. Veo que los sistemas de otras novelas son tan asombrosos que ni siquiera el personaje principal puede soportarlo. Ni siquiera le das a Lupin el conjunto completo de técnicas de cultivo. Lupin preguntó, ¿qué sabes? El sistema tiene un plan de crecimiento claro. ¿Cómo puede simplemente darlo todo? Después de decir esto, Lupin obtuvo una versión más poderosa de su técnica de cultivo actual. Esta pelea duró más de media hora. Lupin obtuvo cada vez más cosas. Había tesoros celestiales y algunas técnicas de cultivo. Sin embargo, el sistema parecía haber recuperado la calma. Dim Dong. Nueva misión del sistema lanzada. Silencia a la mujer frente a ti en 3 segundos. La recompensa será un loto espiritual del cielo y la tierra. Puede ayudar a Kui Mengyao a reconstruir su cuerpo. Lupin estaba encantado cuando vio esto. Sin embargo, Wang Xiaoqi ya había comenzado a volverse loco. Oye, sal si tienes la habilidad. ¿Crees que no te destrozaré? El sistema. En este momento, Lupin ya había comenzado la cuenta regresiva en su mente. Lupin avanzó y besó a Wang Xiaoqi. En un instante, Wang Xiaoqui se calmó. Primero, sus ojos se abrieron como platos y luego los cerró lentamente. Abrazó a Lupin y los dos se besaron bajo la luna. Después de un tiempo, los dos se separaron. La cara de Wang Xiaoqi estaba ligeramente roja y sus hermosos ojos estaban caídos. Ella susurró. ¿Por qué me besaste de repente? El sistema ya no quiere pelear. Lupin dijo la verdad. Él sonrió y dijo. Además, el sistema me dio un loto espiritual del cielo y la tierra, diciendo que puede ayudar a Kui Mengyao a reconstruir su cuerpo. De esta manera, ¿podrá cultivar otras técnicas? Wang Xiaoqi pensó por un momento y dijo. Si es así, debería ser posible. Lupin dejó escapar un largo suspiro de alivio. Realmente no esperaba que el problema que le preocupaba se resolviera así. Por lo que parece, pelear no era algo malo. Lupin todavía no quería que Kui Mengyao cultivara las técnicas de cultivo budista. Había demasiadas restricciones. Además, la propia Kui Mengyao no tuvo el corazón para hacerlo. Capítulo 303. Xiaoqi y el sistema discutieron. 2. En realidad, Sun Wukong tenía una técnica de cultivo a mano, así que se la arrojó a Lupin. No pensó demasiado en ello. Después de todo, en su opinión, Lupin no tendría una técnica de cultivo de este nivel. XT. Pero en este momento, lo que más no le faltaba a Lupin eran técnicas de cultivo. Mientras pudiera ayudar a Kui Mengyao a recuperar su cuerpo, le resultaría fácil cambiar las técnicas de cultivo. Sin embargo, incluso con el loto espiritual del cielo y la tierra, el nivel actual de Lupin no podía hacer tal cosa y no sabía cómo hacerlo. Miró a Wang Xiaoqi y preguntó. Bebé, ¿puedes reconstruir el cuerpo de Mengyao? Wang Xiaoqi sacudió la cabeza y dijo. No puedo, no conozco este tipo de técnica de cultivo. Creo que puedes preguntarles a los ancianos honorarios para ver si lo saben. Lupin sacudió la cabeza con impotencia. Como ese era el caso, solo podía preguntar. Sin embargo, por el momento, solo Kongshuan estaba en la secta. Sun Wukong y Bajie no permanecieron en la secta. Los dos se fueron. Lupin llegó a la puerta de Kongshuan. Llamó a la puerta y entró. Al ver a Kongshuan, Lupin sonrió y dijo. Señor Kong, tengo algo que preguntarte. No se mantuvo en ceremonias y fue directo al grano. Después de que Kongshuan lo escuchó, frunció el ceño y pensó por un momento. Sacudió la cabeza y dijo. Yo tampoco tengo esos medios. Supongo que ni Sun Wukong ni Bajie lo saben. Ah. Lupin no esperaba esto. Kongshuan explicó. Todos son buenos en diferentes cosas. Ya sea yo, Sun Wukong o Bajie, la mayoría de nuestros métodos de cultivo y abhijnas se centran en matar. No estamos interesados en estos exquisitos abhijnas y rara vez incursionamos en ellos. A veces no todo se puede hacer con mucha fuerza. Después de decir eso, pareció sentir que algo no estaba bien, por lo que agregó, excepto los santos. Lupin se sintió impotente. Entonces, incluso si tuviera algo para ayudar a Mengyao, ¿no sabría cómo usarlo? ¿No tiene el 8º piso del pabellón de las escrituras poderes sobrenaturales en esta área? Anuncios de Put Future. Esto fue lo único que se le ocurrió a Lupin. Kongshuan negó con la cabeza y dijo. No, en realidad, esto no puede llamarse un poder sobrenatural. Tienes que saber que después de llegar a la etapa Gold Inmortal, cada uno tiene su propio camino. Solo aquellos que están involucrados en su propio camino de cultivación pueden hacer este tipo de cosas. En realidad, ya está más allá del alcance de los poderes sobrenaturales. Lupin frunció el ceño. Fue realmente deprimente. ¿No hay otra manera?
Lupin se mostró un poco reacio a aceptar esto. Debe haber una forma. El principal problema es que no tienes las calificaciones para entrar en contacto con estos métodos. Kongshuan no rehuyó, dijo honestamente. Sun Wukong y Bajie conocen a mucha gente en la corte celestial. Neza es una persona de la corte celestial con cuerpo de loto. Su maestro, el maestro taoísta Tai Yi, definitivamente podrá hacer tal cosa. ¿Pero crees que te ayudará? O mejor dicho, ¿puedes permitirte el lujo de pedirles ayuda? Lupin se sintió impotente. Sí, ¿cómo podría conmover a alguien con tal poder? También sabía que, aunque Kongshuan y Sun Wukong tenían una relación personal con él, es posible que no lo ayudaran si realmente quisiera hacer esto. Al ver que Kongshuan no tenía intención de ayudarlo, Lupin no dijo nada más. Se despidió y salió de la habitación. Luego llamó a Sun Wukong. Lupin todavía planeaba intentarlo. Pase lo que pase, no tendría éxito si no lo intentara. Incluso si las posibilidades fueran escasas, mientras hubiera una pequeña posibilidad, había esperanza. La llamada se realizó y Lupin le explicó brevemente la situación a Sun Wukong. Contrariamente a las expectativas de Lupin, Sun Wukong pensó por un momento y dijo: no es que no haya forma de resolver este asunto. Con tu método de reencarnar el espíritu y la carne, si buscas la sensación de la corte celestial, deberías poder encontrar una manera de seguir al hada del mundo. Después de todo, su osa dorada primordial tiene la capacidad de reencarnar y debería poder hacerlo. Sin embargo, no estoy muy familiarizado con ellos tres. Si te conviene puedo llevarte a visitarlos. En cuanto a si tendrá éxito o no, depende de usted. Obviamente, Kongshuan tenía parte de razón. De hecho, Sun Wukong no conocía ninguna técnica similar. Sin embargo, lo que era diferente de su suposición era que Sun Wukong estaba dispuesto a ayudar. Él colgó el teléfono. Zhu Bajie se rió. Sun Wukong, ¿qué estás haciendo? ¿Realmente vas a hacer todo lo posible para ayudar a ese niño? Sun Wukong miró a Bajie y se burló. Tonto, ¿no sabes cómo se ve el salón principal cuando comes? ¿Quién crees que tiene esos métodos? Bajie preguntó con cuidado. ¿Te refieres a esa persona? Sun Wukong asintió y dijo. Así es. Mire a Lupin ahora. Él es solo un cultivador en la etapa de tribulación, pero cuando se trata de cultivar, ¿no es rápido? Bajie se quedó instantáneamente sin palabras. De hecho, fue muy lento para una persona común aumentar su cultivo. Sin embargo, Sun Wukong solo había aprendido el Dao durante unos 10 años en aquel entonces, y su cultivo ya había causado un alboroto en el Palacio Celestial. No estaba en desventaja cuando luchó con el discípulo número 1 de la tercera generación, Yang Jian. Sun Wukong dijo seriamente. Lupin ya debe haber buscado a Kongshuan. Kongshuan simplemente no está dispuesto a ayudarlo. De lo contrario, con su reputación, este asunto no sería imposible de manejar. Como ha vuelto a pedirme ayuda, lo ayudaré si puedo. La cuestión de acoger a un discípulo es solo uno de sus planes de respaldo. Nadie sabe si tendrá algún efecto. Sin embargo, si Lupin es la pieza de ajedrez de esa persona, definitivamente habrá un lugar para él en la próxima gran calamidad. Incluso podría influir en la dirección de la gran calamidad. Cuando llegue ese momento, cuanto más profunda sea nuestra relación con él, más podremos tomar prestada su fuerza. Había que decir que Sun Wukong era bastante manipulador. Anuncios de Put Future. Bajie murmuró. Pero si lo llevas a la corte celestial, ¿no lo sabrán los otros dos? ¿Qué pasa si sospechan de mí? Sun Wukong se rió. ¿Cómo pueden adivinar? Los secretos celestiales de Lupin no son obvios. Como mucho, pueden deducir que fui a la corte celestial. Mientras no tenga ningún enredo real con ellos, no podrán deducir a quién conocí. Debes saber que soy un cuasi santo. Bajie se iluminó. Por eso le pediste a Lupin que discutiera este asunto por su cuenta. Sun Wukong asintió. Así es. No puedo discutirlo. Solo puedo ayudarlo a construir un puente. Si lo hablo más a fondo, habrá demasiado karma involucrado. Recuerde, cuando hacemos cosas, debemos hacer todo lo posible para vincular el karma a Lupin. Solo así no revelaremos ningún defecto y seremos descubiertos. Bajie se sintió un poco arrepentida. Aunque tienes el cultivo de un cuasi santo, es una lástima que no tengas buenos tesoros mágicos ni habilidades especiales. Si realmente peleas, aún estarás en desventaja. Si realmente se avecina una gran calamidad, todavía tenemos que pensar en una manera de encontrar dos tesoros luminosos del cielo y la tierra para protegernos. Sun Wukong también sabía que esa era su debilidad. Tenía las técnicas de nube voltereta y 72 transformaciones. Para ser honesto, todas eran técnicas de combate auxiliares.
En batallas de alto nivel, sus efectos eran muy limitados. Estaban lejos de ser tan poderosos como la luz divina de 5 colores. Aunque se había devanado los sesos para idear algunas técnicas a lo largo de los años, en comparación con esas divinas habilidades innatas, no eran ni siquiera un poco inferiores. Cada vez que encontraba un poderoso tesoro mágico, sufría una gran pérdida. Después de escuchar las palabras de Bajie, Sun Wukong sacudió la cabeza con impotencia y dijo: no tengo otra opción. Todos esos tesoros mágicos ahora tienen dueño. Si quiero encontrar un tesoro mágico no utilizado en el universo, sería como buscar una aguja en un pajar. En cuanto a vignas y técnicas de cultivo, ¿dónde puedo aprenderlas? Bajie también sabía que aunque cultivaba las técnicas de cultivo ortodoxas de la secta celestial Portal Misterioso, no era el tipo de persona que tenía un conocimiento profundo de ellas. Solo tenía las 72 transformaciones y Sun Wukong no conocía nada más que la nube voltereta. Por supuesto, desde cierto punto de vista, esto fue suficiente. Era solo que no tenía ninguna habilidad definitiva. Vayamos paso a paso. Bajie suspiró. Al otro lado de la línea, Lupin colgó el teléfono. Cayó en un profundo pensamiento. Lupin realmente no recordaba este nombre con mucha claridad, pero Sun Wukong mencionó algo sobre la osa dorada primordial. Dicho esto, naturalmente adivinó quiénes eran las 3 personas. Yun Xiao, Qion Xiao y Bi Xiao. Lupin, naturalmente, sabía que estas 3 personas definitivamente no eran comunes. En aquel entonces, la formación Nineveh Yellow River había derrotado a los 12 inmortales dorados del chanismo. Se podía ver lo poderosos que eran. Pero al final, perdieron la vida a manos de los santos y ascendieron al altar espiritual. Fueron sellados. Además de estar a cargo de sus hijos, también estaban a cargo de los baños en el mundo humano. De ahí que también fueran conocidas como la tercera dama del pozo. Pensándolo bien, fue realmente trágico. Los héroes de una generación habían caído en una posición divina tan sucia. Sin embargo, si quisiera irse, esta secta tendría que ser entregada a Wang Xiaoqi para que la administrara. Capítulo 304. Gran Jefe, 1. En la habitación de Wang Xiaoqi, Lupin le dijo en voz baja a Wang Xiaoqi: el tío San me prometió hace un momento que me llevaría a la corte celestial. Planeo traer a Kui Mengyao para ver si puedo convencer a esas personas para que me ayuden. Quizás pueda reconstruir su cuerpo. De esa manera, puedo deshacerme de las técnicas de cultivo budista. Al escuchar las palabras de Lupin, Wang Xiaoqi sonrió y dijo: iré contigo. No. Tienes que quedarte y observar la secta. Lupin dijo seriamente: nuestra secta acaba de reclutar a este grupo de discípulos. Necesitamos tiempo para dejarlos crecer. Al mismo tiempo, hemos ofendido a muchos demonios. Quizás alguien haga algo. Si no estás aquí, no tenemos columna vertebral. ¿Quién más puede estar a cargo de esta secta? Wang Xiaoqi lo pensó y parecía ser cierto. ¿Cómo podría haber alguien en la secta que pudiera estar a cargo? No podían simplemente entregarle la secta a Wang Xiliu, ¿verdad? Eso sería demasiado aterrador. Pero, si te vas, la gente te extrañará, dijo tristemente Wang Xiaoqi. Una vez que Lupin abandonara Fengming Planet, su teléfono perdería inmediatamente su efecto. Como resultado, ella realmente perdería contacto con Lupin. Lupin sonrió y dijo: este asunto no se debe todo a Mengyao. ¿Oh? Wang Xiaoqi preguntó con curiosidad. ¿Para qué más sirve? La mirada de Lupin era ligeramente aguda y dijo con voz profunda: Con Xuan, Sun Wukong y Zhu Bajie han venido al planeta Fengming. Me han malinterpretado como la pieza de ajedrez de otra persona, por eso han interactuado conmigo. Sin embargo, ¿qué pasa si descubren que no soy la pieza de ajedrez que habían imaginado? ¿Realmente podrán mantener su amistad conmigo entonces? La calamidad de la que hablan puede llegar o no, pero ya han comenzado a prepararse para ella. Esto también significa que este asunto realmente puede ser posible. Entonces, ¿debería hacer preparativos también? En este punto, Lupin miró seriamente a Wang Xiaoqi y dijo: creo que incluso el clan Fénix debería estar preparado. Elevar su cultivación y contactar con ayuda externa puede ser la forma de superar la calamidad. Después de todo, esta calamidad bien puede resultar en muerte y destrucción. ¿Quién puede garantizar que no serán implicados? Wang Xiaoqi frunció el ceño. Lo que dijo Lupin fue correcto. Anuncios de Put Future. ¿Pero qué tiene esto que ver con que vayas a la corte celestial? Lupin sonrió y dijo: la corte celestial es donde están los inmortales. Estos inmortales son los encargados de gestionar las 3 etapas. Quién sabe, tal vez puedan darnos información confiable.
En ese momento, dijo con anhelo en su corazón. Nunca he salido del planeta Fengmin. También quiero saber cómo es este viaje interestelar. XT. Entonces tienes que volver lo antes posible. Wang Xiaoqi abrazó a Lupin de mala gana. Me voy mañana. Me quedaré esta noche. De lo contrario, no sé cuándo volveré a verte. Lupin abrazó a Wang Xiaoqi y dijo descaradamente. Recientemente, los dos habían hecho la mayoría de las cosas que deberían haber hecho y estaban a solo un paso de distancia. La cara de Wang Xiaoqi estaba ligeramente roja y las luces de la habitación se apagaron de repente. 10 días después, el sol entró en la habitación. Wang Xiaoqi abrió los ojos y miró a Lupin a su lado. Ella dijo débilmente. Dijiste que querías irte, pero terminaste quedándote. ¿Cómo es que han pasado estos 10 días, y no hay ningún movimiento? Lupin sonrió y dijo. ¿No depende eso también del tiempo del tío San? No hay movimiento allí, así que no es bueno que pregunte. Me quedaré unos días más, unos días más. Mientras hablaba, Lupin hundió la cabeza en la manta. Un mes después, Wang Xiaoqi y Lupin desayunaron juntos. Lupin comió bollos al vapor mientras Xiaoqi comió palitos de masa fritos. 2 meses después, San Wukong llamó a Lupin. ¿Cuándo te vas, chico? Lupin dijo. En 2 días más. No me siento bien estos días. En este momento, Wang Xiaoqi estaba acostada sobre el cuerpo de Lupin, dibujando círculos con sus dedos. Este fue verdaderamente el período de luna de miel. Para los dos, robar el fruto prohibido fue como enamorarse durante muchos años. Anuncios de Put Future. ¿Cómo podrían renunciar a ello? Sin embargo, justo cuando Lupin estaba a punto de besar a Wang Xiaoqi, su expresión cambió repentinamente. Mi padre está aquí. Así es, en este momento, un hombre de mediana edad entró en la periferia del planeta Fengmin. Feng Zemin lo siguió. Dijiste que el pequeño Xiaoqi encontró un cultivador humano común y corriente, así que tráeme a verlos. ¿Dónde están? Este hombre tenía cabello negro, ojos dorados y una túnica dorada. Su aura era extraordinaria. Era el padre de Wang Xiaoqi, Wang Beishi. En términos de cultivo, estaba en el 9º nivel de la etapa Gold Inmortal. Estaba a solo un paso de convertirse en un cuasi santo. Se podría decir que era una estrella en ascenso después de la gran calamidad. También fue él quien llevó al clan Fénix lejos de la corte celestial. Aunque todavía estaba bajo el control de la corte celestial de nombre, no había regresado en mucho tiempo. Después de que Feng Zemin fuera expulsado y regresado al planeta Heavenly Phoenix, inmediatamente le contó a Wang Beishi sobre Wang Xiaoqui. Después de todo, si lo expulsaran y no diera una explicación, no tendría sentido. Cuando Wang Beishi escuchó que Wang Xiaoqi había encontrado un cultivador humano, se puso furioso. Después de todo, el clan Fénix ya era pequeño en número. Si bien los expertos innatos eran poderosos, sus líneas de sangre eran aún más preciosas. Cada mujer del clan era muy preciosa. ¿Cómo podría la raza humana contaminar sus linajes? Inmediatamente ordenó a Feng Zemin que no filtrara este asunto y luego vino personalmente. Esta vez, decidió que Wang Xiaoqi tenía que ir con él. Feng Zemin escuchó las palabras de Wang Beishi e inmediatamente dijo, ven conmigo. No sé qué tipo de palabras floridas usó ese cultivador humano para engañarla. Ahora, los dos incluso han establecido la secta de los 7 Fénix. Ese niño será el maestro de secta. Mientras hablaba, voló directamente hacia la secta 7 Fénix.